El día martes hablábamos y dimos algunos conceptos y les decía que les agradecería que tuvieran en sus notas lo que no pueden olvidar, lo que vale la pena recordar, y yo les aconsejo conceptos claros, frases concretas para que puedan después repasar en sus notas. Estamos tratando de llevar este estudio de tal manera que un conocimiento nos lleve al otro y vayamos construyendo conocimiento uno en el otro. Así que todo el tiempo que se tomen, incluso antes de empezar esta clase, que puedan ustedes tomarse el tiempo de repasar la anterior, les va a permitir captar y asumir mejor la clase que estamos empezando. Hablábamos la clase pasada que la ignorancia sobre quién es Dios traerá efectos devastadores en nuestras vidas y valdría la pena agregar devastadores para las próximas generaciones. Y pensaba en esto y meditaba en que todas las naciones, todos los países, ya es un tema mundial, el tema del analfabetismo. Se ha ido erradicando, se busca, ya es un asunto de interés nacional y mundial, el que el mundo esté alfabetizado, que no haya personas que no saben leer o escribir y que no sepan accesar al conocimiento. Sin embargo, el mundo no ha sopesado la importancia de la ignorancia de las cosas de Dios, por el contrario. Y escribí algo, a nadie le está importando que los niños sepan de Dios, a nadie le está importando. Al contrario, les cierran los oídos, algunas veces los mismos padres les cierran los oídos para protegerlos, lo pongo entre comillas, de ser adoctrinados en una fe, y asumen esos padres que ese niño tendrá la edad para elegir. Y sin embargo, les cierran los oídos para oír la palabra de Dios, pero les abren las pantallas para ser adoctrinados en filosofías del hombre. Así estamos. Nos da miedo, nos defendemos contra la ignorancia y el analfabetismo, pero no tenemos ninguna preocupación sobre la ignorancia que nuestros niños, nuestros jóvenes tienen de Dios. Así que vamos a entrar en materia. Estamos en la lección número 2 del libro que estamos estudiando y dice, el tema de este libro es Creciendo en el conocimiento de Dios. El mismo título nos va diciendo que estamos llamados a crecer. Dice la palabra de Dios, a un crecimiento de tal manera que logremos una estatura. Ese crecimiento tiene que tener una forma en nuestro entendido y tiene que ser, no es un crecimiento así como una planta que crece por todos lados. Dice bien, es un crecimiento en el conocimiento de Dios. Si en algún punto de tu caminar con Cristo has sentido la necesidad de crecer y no habías podido entender a qué se debía, quiero que hoy sepas que cuando tú quieres crecer, se crece en el conocimiento. Siempre preguntarte qué no sé de Dios, ¿ok? Y quiero poner una pregunta que confío que al final de la clase va a quedar contestada. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Qué voy a hacer con lo que sé? No importa el grado de conocimiento de Dios que cada uno de nosotros tengamos. Ese grado de conocimiento nos tiene que llevar a hacer algo. Y esta noche vamos a ver cómo nuestra vida refleja el grado de conocimiento que tenemos de Dios. Algunas veces lo hemos atribuido a me falta fe, me falta motivación, pero hoy vamos a entender que muchas de las actitudes, conductas de nuestra vida tienen que ver con nuestra falta de conocimiento. Así que, ¿qué voy a hacer con lo que sé? Y aquí en esta pregunta hay un verbo, con lo que sé. Y el hombre siempre ha pensado que aquello que sabe de Dios lo sabe porque lo ha indagado, porque ha escudriñado, pero hoy tenemos que entender algo. A Dios nadie le puede conocer sin que Él mismo quiera ser conocido. Por favor, escríbanlo. A Dios nadie le puede conocer
sin que él mismo quiera ser conocido. Mucha gente ha imaginado y ha presupuesto que puede conocer a Dios. He buscado a Dios. Bueno, hoy sabemos que no hay un solo hombre en la tierra que haya querido y haya podido conocer a Dios por sus propios medios. Es Dios el que se le ha revelado al hombre. Así que vamos a la primera premisa o al primer entendido. Van a ser 6, así que si los quieren anotar. El primer entendido es: Dios se revela, el hombre le conoce. Dios se revela y el hombre le conoce. Cuando Pedro, si ustedes recuerdan, pudo expresar que conocía a quien tenía enfrente cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro estaba asumiendo que en ese momento él tenía un conocimiento que los demás no tenían. Y el Señor Jesús le tuvo que poner un punto en eso y le dijo: Pedro, esto que hoy sabes no viene de ti, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué le estaba diciendo? Que si él tenía en ese momento un conocimiento mayor de Dios, no era por sus propios medios, no era porque él era más inteligente, ese conocimiento provenía de que Dios le había placido revelárselo a Pedro. Vamos, esto lo pueden encontrar en Mateo 16:17, si lo quieren después poner ahí en sus notas. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo el conocimiento que hoy cada uno de nosotros tenemos de Dios ha sido por revelación. Es Dios el que ha querido darnos ese conocimiento. Ahora, cuando Él nos revela su grandeza, su poder, su deidad, el hombre, es decir, nosotros, respondemos a esa invitación queriendo conocer. Así que si hoy todos estamos reunidos porque queremos conocer al Dios al que le hemos entregado nuestra vida, primero tenemos que responder y confesar que Él se nos reveló. No podríamos estar aquí, no tendríamos ganas de conocer si Él no se nos hubiera revelado. Conocer a Dios, este intento que estamos haciendo, este trabajo dedicado y esforzado que estamos haciendo por conocer a Dios, es la respuesta a lo que Él se ha revelado a nosotros. Cuando por su espíritu yo sé en mi espíritu, quién Él es, entonces mi espíritu que ha nacido de nuevo responde con una incontrolable, fíjense la palabra, incontrolable hambre de conocerle y saber más de Él. Si hoy tú y yo tenemos deseos de conocerle, urgencia de conocerle, es porque Él se ha revelado a nosotros. Es porque nuestro espíritu no puede negar que Dios es y es real. Toda persona que ha nacido de nuevo buscará desesperadamente conocer a ese Dios a quien todo le obedece. Si tú no tienes ese deseo y si tú conoces a alguien que no tiene hambre por conocer a Dios, hay una sola respuesta: no ha nacido de nuevo. Esto es el equivalente a un bebé. Cuando un bebé nace y lo oímos llorar, por supuesto que podemos pensar que le duele algo, pero el 99% de las veces todos diríamos: ese niño tiene hambre. Esa es la misma figura para una persona que ha nacido de nuevo y que quiere conocer más, que dice: yo necesito ir profundo. El hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo, puede inquirir, puede argumentar, puede suponer sobre quién es Dios, hasta teorizar sobre Dios, pero solo Dios
a quien Él elige le puede dar la revelación de quién Él es. El hombre en su espíritu puede adquirir conocimiento, pero nunca la revelación que solo viene de Él. Y de Él viene todo conocimiento y toda revelación que excede a todo conocimiento humano. Fíjense, en 1 de Pedro 1:10 dice la palabra de Dios que los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron, es decir, buscaron, averiguaron, pero Dios fue quien se los reveló. Cuando ya tengan tiempo de estudiar, por favor, busquen este versículo, escríbanlo, léanlo en varias versiones y van a darse cuenta que sí hay un esfuerzo humano, pero es Dios el que se revela. Así que llegamos hasta este punto en esta lección 2, donde está Dios, donde podemos decir, ok, yo quiero encontrar a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a encontrar? Y eso es, hermanos, esa es la gran pregunta. A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo. Y algo que también tiene que quedar claro en nosotros es que Dios no es un Dios que se está escondiendo. No es un Dios que dice adivinen y que es difícil de encontrar. Dios es un Dios que se ha revelado para ser encontrado, para ser hallado de los hombres. No está jugando con nosotros, no se está burlando de nuestras debilidades. Es un Dios que quiere que lo encontremos. Acompáñame, por favor, a Jeremías 29:13. Dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Algunos de nosotros hemos hablado de promesas que hay en la Biblia. Bueno, déjenme decirlo de esta manera, toda la Biblia es una promesa. Pero cuando leemos este tipo de declaraciones tan contundentes de Dios, entonces se disipan las tinieblas. Dice, me buscaréis y me hallaréis. Hay gente, yo escucho a muchas personas que dicen, he orado, he buscado y no encuentro a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él? No encuentro su consuelo. Y eso se contradice con lo que Dios dice. El que me busca de todo su corazón, siempre me hallará. Siempre me hallará. En 2 de Crónicas 15, versículo 2, en la parte B, dice, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Eso considéralo una promesa. Entonces aquí el planteamiento no es que Dios se está escondiendo, no es que dónde está Dios y como si estuviéramos buscando a Willy. Aquí el planteamiento es dónde lo estoy buscando. Sé buscar a Dios, porque decimos, ve a Dios, son frases que usamos mucho como iglesia. Hermanos, vayan a Dios, busca a Dios, acércate a Dios, pero no nos dicen cómo. Y así como hemos hablado en la clase pasada de que cada uno desarrolla su idea de su propio Dios, también hemos desarrollado nuestras propias ideas personales de cómo nos acercamos a Dios y cómo lo buscamos. Pero es Dios el que ha establecido cómo ser buscado. Por eso es bueno esto que estamos haciendo, porque cada uno de nosotros va a derribar todas sus ideas personales de cómo yo busco a Dios. Por ejemplo, una religión o una persona religiosa busca a Dios a través de sus obras. Busca que Dios se maraville con sus sacrificios, con su generosidad, con su bondad, con su obediencia. Y esa gente está buscando en sacrificios humanos, a veces en grandes devociones, sacrificios, ¿cómo hacen esto? Veladoras, imágenes. Lo que está buscando la gente es a Dios. Y lo está atrayendo a través de sus sacrificios, pero están asumiendo personalmente que eso que están haciendo tendría que llamar la atención de Dios, porque, insisto, no lo conocen. Y alguien que no conoce a su Señor lo va a buscar donde crea
donde asuma que está. Y cuando después de sus sacrificios ese Dios no aparezca, no responda, esa persona se va a sentir defraudada. Pero en realidad, lo que debe saber esa persona es que no conoce a ese Dios, no sabe cómo hablarle, no sabe dónde encontrarlo. Ahora la pregunta es esta: ¿sabemos dónde encontrar a Dios? Este capítulo nos dice que después de que hemos sabido y después de que se nos ha revelado que hay Dios, ¿cómo viviremos con esto? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: si Él es Dios y Él es Rey y Él es soberano y Él está sobre todo, ¿qué me toca a mí? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo me debo acercar a Él? ¿Cómo debo buscarlo? ¿Dónde lo puedo hallar? Y entonces, dice este libro, debemos recordar siempre que en la vida cristiana no solo nos preocupa qué es lo que debemos conocer, sino también cómo debemos vivir a la luz de lo que conocemos. ¿Qué se espera de nosotros? Fíjese que esta expresión, ¿qué se espera de nosotros?, es algo que mi esposo y yo hemos tratado de poner claro en sus corazones. ¿Por qué? Porque si tú como oveja o yo como oveja no sé qué se espera de mí, todo mi esfuerzo va a ser por adivinación. Imagínate que te contratan en un empleo y no te dicen lo que se espera de ti. Imagínate que te contratan y tú quieres hacer bien tu trabajo, pero nadie te dice qué hacer ni cómo hacerlo. Cada día que te presentas ahí, te vas a desgastar y vas a llegar y un día te llegarás más temprano o te irás más tarde e invertirás más tiempo y harás. Y voltearás a ver a tu jefe para ver su respuesta y no hay respuesta. Tú sentirás que algo estás haciendo mal. Cuando no somos informados de lo que se espera de nosotros, vamos a hacer lo que bien nos parezca. Es necesario, como decíamos la clase pasada, conocer a Dios para así conocer su voluntad. Porque si no nos vamos a desgastar buscando agradarle a Él sin saber cómo hacerlo. No tenemos con qué agradarlo. Es por eso que después de que Él ha sido revelado, tenemos una urgencia. ¿Qué quiere de mí? ¿Se acuerdan de Pablo? Lo primero que le dijo cuando se le reveló el Cristo resucitado, Pablo tuvo una urgencia. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hago, Señor? Porque precisamente no quiero equivocarme, no quiero hacer aquello que no me estás pidiendo. Y es importante que nos urja a nosotros conocer lo que Dios quiere de nosotros, porque si no, nos vamos a gastar en una vida haciendo y tratando de hacer para agradar a un Dios al que nunca agradamos porque nunca le conocimos. Hay una historia y es real, de unos amigos míos que se divorciaron y en términos ya de estar hablando con el juez, ella le expresaba al juez que su esposo era tan indiferente que ni siquiera le había traído un ramo de flores. Y cuando lo entrevistan a él dice: la procuré de todas las formas posibles. La procuré que no le faltara nada en casa, con la despensa, con mi presencia, con mi compañía. Y entonces le pregunta el juez: ¿sabía usted que ella quería flores? No, nunca me lo dijo. Y ella dice: nunca me lo preguntó. Este es nuestro tipo de relaciones. Estamos acostumbrados a ese tipo de relaciones. Relaciones por adivinanza, donde asumimos que lo que hacemos tiene que agradarle al otro. Incluso nos sentimos desgastados en lo que hacemos y la respuesta del otro nos parece como que poca cosa. Tú como oveja tienes que saber qué se espera de ti en una familia, qué se espera de ti en una congregación, qué se espera de ti en el reino de los cielos. Y eso lo vamos a saber cuando conozcamos al Dios que queremos agradar. Si no le conocemos, todo lo que hagamos son golpes al aire y nos vamos a cansar y nos vamos a debilitar. Teniendo un Dios al que es fácil complacer, teniendo un Dios que ha hablado claramente
¿Qué hacemos tan confundidos? ¿Qué hacemos parándonos frente a la vida diciendo, Dios, no sé qué quieres de mí? Dios, ¿qué quieres que haga? Cuando su palabra ha sido clara. Y quizá la respuesta de Dios, quiero que me escuches. A veces hemos creído que tenemos un Dios para escucharnos. Por supuesto que nos escucha, pero tenemos un Dios para ser oído. Así que dice la palabra, acompáñenme por favor al Salmo 105. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acuérdate de sus maravillas, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Y aquí hay algo importante en este salmo. Dice, acuérdate de sus maravillas. Creo que ahí no tenemos problema todos. Acuérdate de sus prodigios. Tampoco tenemos problema con eso. Pero ¿saben qué dice? De los juicios de su boca. Y aquí está la clave. Los juicios de su boca. De eso sí nos hemos olvidado. ¿Se acuerdan el Señor Jesús? Y si pueden leer en Juan, en todo el libro de Juan, muchas veces se escucha esta palabra de la boca de Jesús. Las palabras que les he hablado. Él insistía en que nosotros teníamos que poner atención a lo que él había hablado. Dice por ejemplo, en Juan 15:3, ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Y en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. En Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde quería él que pusiéramos la atención? ¿En dónde quería que pusiéramos el dedo? En sus palabras. Y de esto se trata toda esta lección. ¿Sabes dónde puedes encontrar a Dios? En su palabra. En su palabra está el consejo, el abrigo, el consuelo, la seguridad. Y si tuviéramos en este momento que ir entendiendo sobre este Dios al que queremos y amamos, tenemos que llegar al punto número 2. No debemos asumir que puedo conocer más a Dios sin conocer su palabra. No vas a poder conocer al Dios que quieres agradar si no consultas en su palabra. Dice Proverbios 2, del 2 al 5. Todos lo conocemos. Lo voy a leer rapidito. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Déjeme decir algo bien puntual. Cuando las personas llegan por primera vez a las cosas de Dios, incluso nosotros, tienen una urgencia de hablar como ustedes no se imaginan. Todos quieren hablar con los pastores, todos quieren hablar con alguien. De hecho, hay gente que se va de las iglesias porque alguien no los escucha. Pero escucha algo, hermano. Dios es claro. Él no, dice, tú no te vas a arreglar, tu vida no se va a arreglar y no vas a entender hablando. Es oyendo. Por eso nosotros somos transformados por la locura de la predicación. Fíjate lo que dice este proverbio. Haciendo estar atento tu oído. ¿Qué es lo que necesitan nuestras vidas? Oír. Hablamos demasiado. Por eso están llenos los psicólogos, porque le dan vuelo a nuestra lengua. Pero Dios y la forma en la que Dios opera con nosotros es a través de nuestros oídos. Estar atento a tu oído a la sabiduría y dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, fíjate que vas a hallar, el conocimiento de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿En que yo le cuente a alguien mis problemas? Dios está en que le preste a Dios mis oídos. Él va a hablar. Él va a hablar. Número 3. Si las escrituras
La búsqueda de Dios será solo el resultado de nuestros deseos y pensamientos. Si tú no tienes la palabra de Dios en tu mente y tratas de clamar a Dios, vas a clamar con tus deseos, vas a clamarle con tus propias palabras, vas a clamar con la carne. Pero cuando la palabra está anidada en tu corazón, vas a clamar con el conocimiento del Dios que ha hablado esas palabras. Es como hablar con una persona que conoces perfectamente. Tú sabes qué palabras usar con esa persona. Y esa persona sabe que le conoces porque estás usando las palabras correctas. Cuando el rey David oraba las palabras de Dios. Tú dijiste, tu palabra dice. Y esa es la manera en que nosotros nos comunicamos con Dios. A Él le gusta que le conozcamos. A Él le gusta que recordemos sus promesas. A Él le gusta saber que le buscamos con el temor y el conocimiento de su palabra. Si tú y yo no buscamos y no escudriñamos su palabra, no le estamos buscando como al oro y como a la plata. Y Él dice que se va a revelar a aquellos que le busquen como el oro y la plata. Fíjense, y les quiero dar un ejemplo. En este punto 3 me voy a extender un poquito porque se nos nota si conocemos a Dios. Se nos nota. A veces decimos y nos autoexaltamos sobre conocer la Biblia, conocer versículos, pero a Dios no lo maravillamos con esto. Él quiere que eso te dé un conocimiento de Él, que podamos decir, como dijimos la clase pasada, cada vez con más contundencia, Dios es. ¿Se acuerdan? Atributos. Dios es. Ese es mi nivel de conocimiento. Cuando lo que he leído, lo que he aprendido, lo que he escuchado, lo que he orado me lleva cada vez más a lo entender. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es poderoso. Todo lo que sé me tiene que llevar a eso, a entender eso, a convencerme de eso. Y por eso, sin la palabra de Dios y sin conocer a Dios, mi vida denota mi grado de ignorancia. Escúchame, no de ignorancia de la palabra porque puedo conocer la palabra, mi ignorancia de Dios, que la palabra no me ha hablado de Él. Y fíjense la diferencia que yo encuentro entre Saúl, el rey Saúl, y el rey David. ¿Qué notamos en ellos dos? Muchas diferencias, pero lo que yo quiero centrarme en esta noche es que uno conocía a Dios y el otro no. Eso fue todo. Saúl, el rey Saúl, representó perfectamente con todos sus actos, a través de todo el tiempo que reinó, hizo alarde de la ignorancia del Dios al que servía. No le conocía. No le conoció. Todos sus actos, todas sus decisiones hablaron de que Saúl no conocía a su Dios. Él no sabía que Dios era justo. Por eso se atrevió a desobedecer algo. ¿Se acuerdan cuando se tomó el botín de Amalek? Que Dios le dijo, destrúyelo todo. Y él vio por ahí unas vaquitas muy monas y vio cosas lindas y dijo, no, entonces esto sí vale la pena conservarlo. Él no conocía que tenía un Dios justo y le pareció en ese momento que Dios no estaba teniendo una buena observación de lo que valía y lo que no. Tampoco sabía que Dios era fiel y generoso y él mismo se llenó de avaricia y de envidia contra David. Saúl no sabía que Dios era confiable y seguro y se llenó de miedo y de terrores nocturnos al grado de que no podía conciliar el sueño. Saúl tampoco sabía que Dios no puede ser burlado, tanto que se atrevió a desobedecer sus instrucciones sin temor alguno. Saúl tampoco sabía que Dios no miente y no llega tarde. Por eso Saúl se impacientó y en un momento determinó que Dios se había tardado y entonces consultó a una adivina.
Cualquiera de nosotros podría decir, incluso Samuel le habló a Saúl y le dijo, lo que has hecho son locuras. Pero para nuestros entendidos de hoy, lo que evidenció la vida de Saúl es que no conocía a su Dios. No conocía que era confiable, no conocía que era fiel, no conocía que era justo, no conocía que era fiel y verdadero. Saúl se creyó conocedor de un Dios que no conocía y lo conoció de la manera equivocada. Saúl pagó el costo de su ignorancia. David, sin embargo, fue un hombre que conocía a Dios. Y cuando digo conocía a Dios, conocía sus atributos, que era misericordioso, un Dios perdonador. ¿Por qué sabemos que David sabía que era un Dios perdonador? Porque le pidió perdón con todo su corazón y lo obtuvo. ¿Por qué sabía que era un Dios misericordioso? Porque le pasó por alto una ofensa que no tenía por qué haberle perdonado. ¿Por qué sabía Dios que su Dios era poderoso? Porque lo vio pelear contra todos los ejércitos con muy pocos y lo vio ganar. ¿Por qué sabemos que David conocía que su Dios era grande? Porque cuando llegó a ese momento donde Goliat estaba siendo más grande que todo el ejército, David pudo decir, aquí solo hay un gigante y no es Goliat, es Dios. Conocer a Dios nos permite manifestarlo con nuestras decisiones diarias. No volvamos a atribuir falta de fe a la forma en que vivimos. Hoy sabemos que es ignorancia. No sabemos con quién estamos tratando, no sabemos delante de quién estamos y no sabemos a quién servimos. No es que yo sea simplemente un poquito apática para orar, no, todavía no sé el poder que hay en la oración y todavía no sé obedecer al que sabe mandar. Todas esas expresiones de nuestra vida que quedan muy por debajo de lo que debería ser una genuina adoración, no es temperamento, no es falta de fe. Hoy te lo digo claramente, es ignorancia. No sé si han estado delante de personas de cierta estatura, no sé, intelectual, cuando alguien le trata de mala manera y puede haber que otro lo detenga y le diga, no sabes delante de quién estás. A veces creo que tendríamos que nosotros pararnos en seco unos a los otros y decir, reconsidera si sabes delante de quién estás. Reconsidera si sabes en dónde están tus pies. Reconsidera si sabes que Dios no puede ser burlado y si conoces al Dios al que dices adorar. No sea que seas hallado falso. David esperó con paciencia todos los tiempos de su vida, aún una profecía sobre su llamamiento. Esperó con calma, porque él sabía que tenía un Dios fiel. No tenía que impacientarse, Dios lo haría a su tiempo. Lo que Dios decía, Dios lo hacía. Así que con estos dos ejemplos podemos darnos cuenta que nuestra vida tiene un olor. Nuestra vida tiene un olor. Tú y yo olemos algo. Olemos a vida, olemos al olor fragante del conocimiento de Dios, es decir, huele nuestra vida a que lo conocemos o tenemos un olor a muerte. Así dice la palabra. Acompáñame, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios 2, 14. Dice la palabra así. Estoy en la versión de las Américas. Ojalá y la puedan tener. En verdad, tiene un lenguaje muy accesible. Si lo pueden tener incluso en sus pantallas o algo, está muy padre. Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros, fíjate, manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar.
El conocimiento de Dios huele bonito, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte y para otros, olor de vida para vida. Nuestro conocimiento de Dios desprende un olor en todo lo que hacemos. Dicho de otra manera, Saúl olía feo, David olía lindo. Número 4. Cuanto más le conocemos, más le podemos honrar y respetar. Todas esas veces que estamos, pero ¿por qué volví a hacerlo malo? ¿Por qué lo volví a hacer mal? ¿Por qué nos faltó conocimiento que imprimiera en nuestra vida mayor honra y temor a Dios? Nos está faltando conocimiento para poderlo honrar y respetar como Él se merece. Nos estamos quedando detrás, no sabemos delante de quién estamos y nos está impidiendo honrarlo y respetarlo. Por eso es que cuando vemos a un David y a un Saúl hay una enorme diferencia. A los dos los puso en la misma posición, pero aunque Dios los conocía a ellos, ellos tenían un conocimiento diferente de Dios. Ahora, ¿dónde fue que David pudo conocer más a Dios? No fue en lo superficial, fue una búsqueda en oración, un conocimiento de su palabra, de inversión que Saúl no hizo, y las consecuencias fueron evidentes. Hay una invitación en nuestra lección a perseverar en la búsqueda. ¿Quién podría hoy levantar su mano y decir, creo que ya sé lo suficiente para continuar? No lo hay, porque aún entre más conocemos de Dios, más nos damos cuenta todo lo que nos falta conocerlo. Así que no hay uno que ha terminado. Todos nosotros necesitamos ahondar en el conocimiento de Dios. Y un consejo: si tu Biblia sigue cerrada todos los días, menos vas a querer conocer. A más y a menos menos. ¿Te sabes este principio? Dicen que si le das a alguien mucho azúcar, quiere más azúcar. Si quitas ciertos alimentos, empiezas a no necesitarlos. Asimismo, la palabra es un alimento. Si tú dejas de comerlo, vas a dejar de necesitarlo. Pero si lo comes todos los días, dice un autor, al principio comer la palabra es como a los niños darles brócoli. No les va a gustar mucho. Pero en la medida en que la van comiendo, dice la palabra que vas a ver a miel. A lo mejor no estás tan poco habituado a leer la palabra que todavía parece que estás comiendo a un brócoli que no tiene mucho sabor, pero es el conocimiento el que le va a dar el dulce sabor que necesitamos para poderla seguir comiendo, porque es nuestra vida. Y cada vez que comemos la palabra, comemos Cristo, y Cristo se va formando en nosotros. No se va a poder formar. El fin de tu salvación es que Cristo se ha formado en ti. Si te habías preguntado para qué eres cristiano, es para que Cristo se ha formado en ti y tú y yo seamos una revelación al mundo de Cristos caminando. No vas a poder formar a Cristo si no comes Cristo. No vas a poder creerle a Cristo si no abres su consejo, si no lo conoces. No puedes. Dios no solo nos manda a buscarlo, también nos manda a profundizar en el conocimiento. ¿Sabes? Hay una frase entre las mamás, dice, busca algo, ¿no? Te manda a buscar algo y dice, y lo encuentras. Bueno, este es el tiempo, hermanos, en que dejamos solo de buscar. Ahora lo encuentras. Algunos nos hemos quedado y llevamos años diciendo, estoy buscando. No. Ya es tiempo de encontrarlo. Ya es tiempo de encontrar a Dios.
Si tú sigues leyendo la palabra buscando la solución a tu vida, estás buscando mal. Busca a Dios. Busca a Él. Cuando tú entiendas a tu Dios, conozcas a tu Dios, tu vida se te va a tener todo el sentido. Dice el Salmo 27:8. Cuando dijiste busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro buscaré. Insisto, si vas a abrir la palabra, vas a buscar a Dios. Muchas veces la palabra fue como una, no sé, caja de adivinanzas, saber qué Dios tiene para mí hoy. Él no tiene nada para ti si tú no tienes nada para Él. Tienes que buscarlo a Él. Él está ahí. Y Él está ahí para que sea revelado Jesús en tu vida. Y comiendo su palabra y comiendo a Jesús, se ha formado en ti. Entendido número 5. El que conoce a Dios sabe que ese conocimiento tiene un valor mayor que cualquier otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que tú vayas leyendo la palabra, se van a ir desplazando conocimientos viejos. Déjeme volvérselos a decir. El que conoce a Dios sabe que ese conocimiento tiene un valor mayor sobre cualquier otro conocimiento. Y aquí el autor nos llama a consultar Filipenses 3:7-8, que es un versículo que todos conocemos, cuando el apóstol Pablo dice que todo lo estima como pérdida. Hermanos, ya estás ahí. Ya puedes desecharlo todo. Ya el conocimiento de Dios y su palabra ha suplido, o aún tienes que echar mano de otros conocimientos, de otras teorías, de otras filosofías. Yo puedo imaginar al apóstol Pablo echando todos sus conocimientos en una bolsa negra de basura y teniéndolo en la calle. Y dice, ¿por qué? Por el conocimiento de Cristo. Fíjate qué interesante, Él cambió todo por conocer a Cristo. Yo deseo y creo que es el deseo de Dios en este momento, que podamos creer que se pueda apagar toda la ciencia, todos los libros se puedan quemar, que se puedan cerrar todas las universidades y que teniendo a Cristo lo tenemos todo. Que podamos creer, que podamos llegar a ese punto en nuestras vidas donde conocer a Cristo nos dé todo lo que necesitamos. Y no solamente conocerlo a Él, sino ser conocidos por Él. Y ahí esté toda nuestra seguridad, toda nuestra plenitud. Y número 6, que es finalmente el resumen de esta lección. Que podamos tener, dice así, la vida que es digna de ser vivida, es la que dé una respuesta todos los días a las amorosas propuestas de Dios. La vida que es digna de ser vivida es aquella vida que va a dar una respuesta todos los días a las amorosas propuestas de Dios. Les decía hace un poco a unas hermanas que veo muchas imágenes cuando a las chicas les proponen matrimonio y ponen la escena de la mujer cuando recibe el anillo y siempre le hacen así. Y lloran. Y se emocionan. ¿Y saben qué dicen? Sí. Bueno, son las que he visto, ¿verdad? Seguramente habrá unas que dicen no, pero ellas dicen que sí. Cada vez que Dios nos hace una propuesta que no se compara con un anillo de bodas, ¿cómo respondemos? Sí. Y aquí es donde tenemos que meditar en esto. Si lo amamos, si hoy podemos amarlo, es porque Él nos amó primero. Si lo buscamos, es porque Él nos buscó primero. Si lo escogemos
como lo mejor de nuestra vida es porque Él nos escogió primero. Primero vino su propuesta. Y lo que sea que estemos respondiendo es como esa respuesta de esa novia que dice, "Ah", y Dios espera que digamos, sí, Señor. Por eso, una vida que es digna de ser vivida es una vida que todo lo que vivamos le dé gloria a Él. Hasta que no podamos llegar a la conclusión de que todo lo que hacemos vale la pena si lo glorifica a Él, nosotros seguimos viviendo en ignorancia, no le conocemos. Todo lo que hace un hombre que está viviendo en respuesta a las amorosas propuestas diarias de Dios, tiene que concluir su vida diciendo, yo solo quiero vivir para que mi vida glorifique a Dios. Así que dice la palabra, y lo leen después, 1 Corintios 1:31, dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ya no nos vamos a gloriar en lo que hicimos para que, no. Si es que Dios me concede hacer algo que a Él le agrade, la gloria es para Él porque Él también puso en mí el querer como el hacer. Así que vamos a concluir con un punto importante, que es la pregunta que les hice a un principio. ¿Qué voy a hacer con lo que sé? Responder. Responder. Si se te ha revelado, si has conocido al Dios de tu salvación, si una parte de ti sabe que hay Dios y que es poderoso, responde. Responde a ese Dios como Él se merece. Y el autor nos da tres medios para encontrar a Dios. Ya no lo busques en tus problemas. Ya no lo busques a Dios en tus soledades y en tus angustias y solamente te pongas en tu dolor contra una pared. Ahí no va a estar Dios. Dios está. Sus respuestas están en su palabra, en el estudio de las Escrituras y en la oración. En el estudio de las Escrituras, en su palabra y en la oración. Alguien me decía hace poco, quiero escuchar la voz de Dios. Y le dije, lee la Biblia en voz alta. Ahí está la voz de Dios. Él no cambia. Dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Leer su palabra, escudriñarla, meditarla, tatuarla en nuestro corazón, es la manera en que Él va a permitirnos conocerle. Y orar con lo poco que vayas conociendo de Dios. No oremos con nuestros problemas. Insisto, cuando somos ignorantes de Dios, lo buscamos y creemos que es nuestra desesperación el clamor. Los primeros acercamientos a Dios, por supuesto que son ahí, pero no nos podemos quedar de esa estatura. El Dios que ha sido bueno con nosotros, el Dios que nos salvó, merece que le conozcamos. Alguna vez unas personas decían que los matrimonios tendrían que ser como una maestría. Que cuando tú conoces a tu novia y es tu novia, es como si fueras en la primaria. El conocimiento que tienes de ella o de él es como si fueras en la primaria. Pero a lo largo del matrimonio tienes que hacer una maestría en el conocimiento de la persona que amas. Si amamos a alguien, le conocemos. Queremos conocerle. Nos especializamos en lo que le gusta, en lo que le disgusta. Si decimos que Dios es nuestro amor, tenemos que conocerlo, tenemos que hacer una maestría en el conocimiento de Él. No hay otra cosa con la que podamos corresponder a tanto amor. No hay otra manera. Y como dijimos, ¿por qué quiero conocerle? Porque quiero conocer su voluntad. ¿Y por qué quiero conocer su voluntad?
Porque quiero obedecerle. Porque esa es mi respuesta. Menos de eso estaría muy por debajo de sus estándares. Así que tenemos que tener una vida de oración, tenemos que tener una vida de devoción, estudio de su palabra, y tenemos que tener una vida de amor por su palabra. Su palabra se tiene que tatuar. Dice la palabra de Dios, Pablo le dijo a Timoteo, esta palabra es útil para todo. Es útil para todo, es útil para corregirte, es útil para aconsejarte, es útil para redarguirte, es útil para todo. Si desechamos su palabra, desechamos al Dios que nos salvó. Así que, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos? Lo que sé de Él, lo que se ha revelado a mi vida, es para conocerle más. ¿Y por qué quiero conocerle más? Para amarle, porque no puedo amar lo que no conozco. ¿Y para qué quiero amarle? Porque es un mandamiento. Quiero conocerle para poder conocer su voluntad y dejar de hacer las cosas que creo que le tienen que gustar. No tenemos que llevar una vida de adivinanza a un Dios que ha sido tan claro. Es un desperdicio en nuestras vidas estar adivinando, suponiendo qué quiere Dios de mí, cuando es tan claro en su palabra. Y Él mismo lo dijo, no quiero sacrificios ni ofrendas. Quiero que me conozcan y quiero que me obedezcan. Y que tengamos ese deseo que tuvo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres de mí? Genuinamente. Que busquemos, que indaguemos, que oremos, que lloremos. Ese clamor sea, quiero conocer tu voluntad para mí. Quiero que me des instrucciones. Que nos volvamos a familiarizar con el Dios que habla y no solo con el Dios que escucha. Que volvamos a tener y a conocer y se nos ha revelado el Dios que habla, que da instrucciones. ¿Y cómo habla? Habla en la predicación. Él da instrucciones que el hombre está desechando y lo hemos hablado muchas veces. Si tú sales de una predicación y no tienes algo que hacer, no tienes una instrucción, no oíste bien. Dios instruye, Dios dirige. Dios no es Dios de confusión. No salgamos de nuestras reuniones ni de nuestros tiempos de oración. ¿Para qué es un tiempo de devocional? Para dejarlo a Él hablar. Para que Él diga las cosas que la mente humana no puede decir. Para que Él se revele. Para que Él sea Dios en mi vida. Nosotros hemos confundido, hemos creado nuestra propia religión diciéndole a Él cómo lo vamos a adorar. ¿Somos nosotros los que decimos cómo? ¿Soy yo el que lo ajusta a sus horarios? ¿Soy yo el que lo ajusta a sus temperamentos? No. Él es el que dice cómo, cuándo y dónde. Y si Él es el que es, hermanos míos, tú y yo nos vamos a encontrar casi siempre en los mismos lugares, porque tenemos al mismo Dios. Nos vamos a encontrar en la predicación, nos vamos a encontrar en la oración, nos vamos a encontrar en Cristo. Porque ahí abrevamos. Tú y yo tenemos que tener la comunión que tenemos como hermanos en que creemos las mismas verdades. Nuestros acuerdos no están en que negociemos bien las diferencias. Nuestros acuerdos están en que nuestras diferencias encuentran un punto de comunión cuando es Dios el que dice cómo se resuelve. Nos vemos en Cristo, hermanos. Ahí estamos. ¿Por qué quiero conocerle? Porque quiero obedecerle. ¿Por qué quiero conocerle? Porque quiero agradarle. ¿Por qué quiero conocerle? Porque quiero vivir toda mi vida para su gloria. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis. No sé si esté por ahí, Fran,
porque el día de ayer hablamos y había un punto que él quería ahondar. Fran, ¿estás por ahí? Básicamente nada más era acerca de los puntos que usted nos comentaba el día de ayer, ¿no? De los beneficios de conocer a Dios. Bueno, era antes, en el principio, ¿no? ¿De dónde deberíamos de empezar? El conocimiento. Y dice, al conocer su carácter, conocemos quién es realmente, ¿no? Como cristianos deberíamos dedicarnos a conocerlo a él completamente. Veíamos, por ejemplo, Efesios 5:17, y le comentaba que en la versión de la Biblia de las Américas dice, así pues, no sean necios. Entonces, esta palabra necios viene del griego anoetos, que significa, pues, es ser tontos. Voy a usar la palabra tal cual, significa ser un idiota. Y ser un idiota es ocuparse únicamente de lo suyo. Es una persona que, pues, no comprende o no percibe lo que pasa en el mundo. Entonces, justamente ese era el aporte que quería hacer, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos dice que no seamos necios, nos está diciendo que salgamos de lo nuestro, nos está diciendo que no nos fijemos únicamente ser egoístas, pues. Uh-huh. Entonces, ese era el aporte que quería hacer, pastora. Y eso es valioso porque estamos hablando precisamente de este libro de Agustín Laje, de La generación idiota, y él decía que un idiota es alguien que está centrado solamente en su ombligo. Y creo que tiene todo que ver con la definición que la Biblia hace de necio. Y cuando Dios nos llama necios, a lo mejor ya nos familiarizamos con la palabra necio y no nos sentimos tan ofendidos, ¿no? O tan incómodos, pero cuando esto llega a un nivel de idiota, pues entonces creo que el pueblo de Dios no puede quedarse ahí. Y es a propósito de lo que hablábamos la clase pasada. Solo fue un aporte que vale la pena. Padre, te damos gracias como siempre por el tiempo que nos permitiste, la capacidad que nos diste para comprender. Yo sé, Dios, que tus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, pero como dijimos ayer, tú no nos pedirías algo que no estuvieras dispuesto a permitirlo, a propiciarlo en nosotros. Nos has llamado a entender, nos has llamado a aprender, nos has llamado a conocerte, y si nos has llamado a eso es que será posible contigo. Tu Espíritu Santo nos revelará, y todo pensamiento y toda idea y toda mente que estaba cautiva, que estaba quieta, que estaba adormecida, se despierta, Señor, porque tú eres el Dios que llama y que dice que de lo vil y lo menospreciado, de lo que no era, y con nosotros, Señor, que no somos los mejores, dice que tú vas a avergonzar la sabiduría de los sabios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a profundizar, danos amor por tu palabra, que nunca más nuestras Biblias estén cerradas y que nunca más lo que leamos nos parezca demasiado elevado o confuso, que haya en nosotros un deseo genuino de entender, de buscar, de escudriñar. Gracias, Dios, porque nos has llamado a buscarte en el lugar correcto, tu palabra, tu consejo y en la oración. Te damos toda la gloria, Señor. Permítenos seguir avanzando y que este grupo persevere. Que cada uno de nosotros tenga un tiempo durante la noche y durante la mañana para orar por todos los que están aquí escuchando, para que nunca y ninguno se rinda. Que el grupo completo termine, no importa lo que dure, Señor. Que aprendamos a sacrificarnos por ti. Muchas gracias. Bendícenos en el descanso. Bendícenos a todos como siempre. Y danos a Cristo siempre, Padre, como lo has hecho, en el nombre de Él. Amén y amén. Hermanos, buenas noches, gracias y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Gracias, que Dios les bendiga.